Hola, profe, buenas noches. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Bueno, esperemos 2 minutos mientras llegan los otros. Bueno, mientras van llegando los demás, buenas noches para todos. Espero que estén bien. Ayer quedaron pendientes de los que están acá, Iván y Sergio, ¿no? De su práctica. Sí, profe, inicio yo. Bueno, Iván. Listo. Lo escuchamos entonces. ¿Qué va a leer? Una columna acerca de cómo la actividad humana fuerza a los animales a alejarse como de su hábitat para sobrevivir. Bueno, no ¿Ok? necesitaba que me contara esa información, simplemente que me dijera una columna que se llama tal, que la escribió tal. Listo, sí, señor. Pero bueno, Entonces, lo tomé pues, del periódico El Tiempo. Es del 3 de febrero, pues, del periódico, ¿correcto? listo. Lo escuchamos. Entonces, un 70% ha aumentado el desplazamiento de los animales lejos de su hábitat. La caza, los aviones, la actividad militar o el ocio inciden más que la tala o la urbanización. Que la actividad humana supone una amenaza para la supervivencia de las especies y la biodiversidad se sabía. Ahora, un estudio científico cifra por primera vez el alcance del impacto de los humanos sobre la vida de los animales, sus movimientos y hábitats, y advierte que las consecuencias son profundas. Para la investigación, los científicos recopilaron y analizaron 208 estudios sobre 167 especies animales a lo largo de 39 años para ver cómo afectaban las perturbaciones humanas sus desplazamientos. Evaluar en especies de todo tipo, desde la mariposa naranja dormilona de 0,05 gramos hasta el gran tiburón blanco de más de 2.000 kilos. En total estudiaron 37 especies de aves, 77 de mamíferos, 17 de reptiles, 11 de anfibios, 13 de peces y 12 de artrópodos. Además, los científicos tuvieron en cuenta las actividades que producen cambios en el hábitat de los animales, como la tala de árboles o la urbanización y otras, aparentemente no tan invasivas, como la caza, la actividad militar o el ocio en el turismo. Listo, Iván. Sí, señor. Bueno, aparte de la información que me dio al inicio, ¿qué otra cosa entendió de su columna? Pues en general, pues ya sabemos que siempre la actividad humana ha forzado a los animales como a alejarse de su hábitat y a destruir prácticamente que la naturaleza. Solo que ahora pues ha aumentado tras la actividad militar. Eso es lo que puedo decir sobre... Bien, perfecto. Listo, Iván. Bueno, en cuanto a la lectura, bien, ¿vale? Creo que ha ido mejorando, progresivamente va mejorando su lectura, el ritmo, la Ya no hay vocalización, tantas ¿cierto? muletillas. Señor, Ya casi no tengo tantas muletillas como al principio. correcto. Se le notó muy seguro a la hora de dar este concepto al final. Va mejorando mucho, Iván. Eso está bien. Se nota que está practicando y que está haciendo el esfuerzo, le está sacando tiempo a la práctica, no quedarse colgado con este tema de la lectura. Gracias, profe. Bueno, el otro que faltaba era Sergio, ¿no? Sí, señor. Sergio. Sí. Entonces dice,
Biopolítica, mientras el mundo sigue sumido en el pánico y la Sergio, discusión de Sergio, si el chip es una idea de Sergio, conspiración, sí o no, los biohackers se Sergio. preparan. Sí, señor. Espéreme un segundito, que es que lo estaba escuchando muy bajito y es Sí, que señor. también tenía aquí el micrófono, Vale. tenía el audífono, perdón. Bueno, el audífono, no, los parlantes bastante bajitos. Bueno, Ahora Marcos, sí, por favor, repita. ¿ya mejor? Sí, ya. Eso por un lado y por otro lado que también estaba como pixelado, entonces vuelva y empiece. Está bien. Biopolítica. Mientras el mundo sigue sumido en el pánico y la discusión de si el chip es una idea de conspiración, sí o no, los biohackers se preparan. La biotecnología es un campo naciente que cambiará a la humanidad para siempre. Aunque los avances en el campo van a pasos agigantados, la accesibilidad es cada vez más limitada. Con esto en mente, la democratización de la biotecnología ha sido una prioridad para los biohackers. ¿Y qué es un biohacker? El biohacking, compuesto por palabras biología y hacking, es una práctica cuyo pronóstico es o propósito es el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía, trasladando los laboratorios de investigación a los garajes u hogares de público general. Un ejemplo de biohacking es Circadia, un dispositivo implantable que puede leer datos biomédicos y transmitirlos a Internet a través de Bluetooth. El dispositivo desarrollado por Grindhouse Webware es además un proyecto de código abierto, por lo que cualquier usuario puede descargárselo, modificarlo o utilizarlo para sí mismo. El implante no solo acumula datos médicos, también puede mostrar mediante LEDs a través de la piel mensajes, advertencias o textos de un smartphone a otro e implantable, ya que no lleva un terreno del famoso chip que muchos insisten en acusar de conspiranoide, pero es una realidad y le seguimos contando cómo va todo esto. Circadia es solo un pequeño ejemplo. Estos nuevos hackers de la materia viva se mueven en todos los campos inimaginables de la biología genética, como la tracción de ADN en casa con fines didácticos. Pero por interesante e idealistas que sean las prácticas, los problemas de bioseguridad que plantean son palpables. Quizá en un futuro próximo, con una mayor difusión y comprensión de estos laboratorios de garaje, podría surgir el siguiente imperio empresarial, como ya sucedió con otras compañías en el pasado como Google, Microsoft o Apple. Para otros, el biohacking es la actividad de un grupo de biólogos y entusiastas que cuentan bajo la filosofía Do It Yourself. Hazlo tú mismo, con parámetros de la ética hacker cuyo principio recae en la divulgación de conocimiento, en este caso sobre la creación, práctica y motivación para mejorar o encontrar soluciones prácticas sobre la medicina o temas relacionados. Peligroso o entusiasta, usted es quien deduce lo que desea, pero es una corriente que cada vez más motiva a más cerebros. La humanidad está en crisis y esta crisis es innegable. Algunos prefieren pensar que no existe y seguir tranquilos. Otros temen que los biohackers están tomando mucho alcance. Hasta creen que podrán crear armas biológicas. Otros lo defienden y dicen que no es necesariamente malo, que es como decir que una persona con acceso a una computadora e internet puede robar tu cuenta bancaria. Afirman que los laboratorios de biohacking no se han creado bajo ese propósito. Quieren extender el conocimiento de la medicina y de herramientas para mejorar la salud sin tomar el camino de empresas multinacionales. Los participantes de esta biología de andar por casa o biología casera se identifican con la estética biopunk, así como el movimiento transhumanista y el tecnoprogresismo. Cuentan con su propio manifiesto, en el que reclaman la alfabetización científica de la sociedad para ser colaboradores activos de su propia salud, la calidad de su comida, agua, aire, sus interacciones con los propios cuerpos y el complemento o el complejo mundo que se les rodea, según afirma Meredith Patterson, autora de dicho documento. ¿Listo, Más Sergio? aún porque Ah, ya, siga. trabajando aquí a la hoja.
Más aún porque el biohacking hasta ahora parece ser la forma más práctica de democratizar el campo. Esto está llevando a la conciencia dentro de la comunidad de biohackers sobre la legislación legal en lo que respecta a la biotecnología, cuestiones bioéticas, accesibilidad al público y democratización. Una conciencia que evoluciona lentamente hacia una agenda biohacker, coherente o, más apropiadamente, una agenda biopolítica. El biohacking comprende la gestión de la propia biología utilizando una serie de técnicas médicas, nutricionales y electrónicas con objeto de ampliar las capacidades físicas y mentales del sujeto. Hay dos movimientos principales involucrados en esta arena emergente biopolítica: el movimiento transhumanista y el movimiento de los derechos de cyborg. El mundo está así y usted decide si despertar o entenderlo simplemente como vivir en una disonancia cognitiva. En Berlín y en Perú ya se conocen laboratorios de biohacking, así lo delimitó la DW, que emitió un documental, el cual está disponible en la web. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Hubo varias fallas de concentración, sobre todo unas pausas donde no las hay, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, es cuestión de concentración simplemente. Bien en el tono, bien en la vocalización. Y ojo, porque si bien en el escrito pues está ahí como tal, en la DW, usted tiene que asumir, como siempre se los he dicho, que el oyente no sabe qué es eso. Entonces tiene que explicar qué es, o sea, hacer una breve aclaración, incluírsela al texto y explicar qué es. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ustedes que la DW es un canal de noticias alemán que se llama la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, ¿vale? Que es básicamente el canal de noticias, una agencia internacional o un canal de noticias internacional de Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, esas cuestiones hay que explicárselas al oyente porque el oyente dice, ve, la DW, ¿qué será? ¿Vale? Entre otras cuestiones técnicas que también tiene que explicar ahí en el texto. ¿Listo? Pero bien, en términos generales, bien la lectura. Bueno, Master, gracias. Bueno. ¿Quién falta? Ninguno, creo. Yo, profe. Ah, Oscar Iván. Sí, señor. Oscar Iván. ¿Qué pasó? Mucho escándalo. No, no me tocó a mí. ¿Listo, Oscar? Sí, señor, ya. Bueno. Listo, profe. Vale. ¿Qué va a leer? Voy a leer una columna de Los Danieles por Jonathan Bach, el director de la FLIP, de el programa gratis de mejoramiento del lenguaje. Ok. Lo escuchamos. Presidente, el periodismo no es el enemigo. El Estado colombiano nuevamente ha apuntado sus armas, recursos y capacidad de intimidación contra los periodistas. Mientras eso sucede, el presidente traza una estrategia de propaganda sin precedentes en el país. Desde el 2018, 7 periodistas han sido asesinados en Colombia. Otros 625 fueron amenazados. Hoy somos el segundo país más letal para los periodistas, justo después de México. Durante el 2020, y a pesar del confinamiento general, 193 periodistas han recibido amenazas, uno cada 2 días. Un 10% más que en el 2019. 2 periodistas fueron asesinados, Abelardo Ortiz y Felipe Guevara. Pero ni estos datos, ni los testimonios que dan cuenta de la fragilidad del periodismo, ni las balas que se escucharon en el barrio Mariano Ramos, en Cali, cuando mataron a Guevara, o las ráfagas que se sacudieron a Corinto y asesinaron a Liz, resuenan en el entorno del presidente Duque. La falta de esfuerzos claros y contundentes por parte de este gobierno ahondan la preocupación que tienen decenas de reporteros en ciudades y pueblos,
y quienes repiten con gran resignación, regresamos a los peores años, cuando nos amenazaban y cuando nos mataban. Esa violencia que ya nos tocó vivir. El 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación y del estado de la libertad de expresión en el país. Los ataques contra la prensa ocurren con la misma sistematicidad y permisividad como sucedió a finales de los 90, cuando Colombia era el lugar más peligroso del mundo para los periodistas. En ciudades medianas como Puerto Libertador en Córdoba o en capitales como Arauca, no existe la posibilidad de ejercer el periodismo de manera libre. A esos dos ejemplos pueden sumarse decenas de municipios donde antes de publicar es necesario calcular cada palabra, siempre bajo la permanente sensación de que en algún momento serán amenazados. A esta radiografía de violencia hay que sumarle la desinteligencia institucional, incapaz de prevenir e investigar los ataques. La Unidad Nacional de Protección pierde legitimidad toda vez que toma decisiones por motivaciones políticas y ha excluido las voces de la sociedad en torno a las decisiones. Esta atmósfera de miedo que se ha instalado en los últimos años camina de la mano de los abusos que comete el Estado, que nuevamente ha apuntado sus armas en contra de la prensa. La alarmante operación de espionaje ilegal contra decenas de periodistas por parte del ejército, así como el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la pasmosa impunidad con la que esto sucede, envían el mensaje de que para las instituciones y para el gobierno, la prensa es el enemigo. Ante estos hechos, el presidente Duque ha resultado un espectador inconmovible. Como contraparte, si se ha empecinado en utilizar recursos públicos para instalar una burbuja informativa y forjar una engañosa interlocución directa con la ciudadanía. De tal manera que su programa institucional, Prevención y Acción, que se emite diariamente durante una hora, se ha convertido en una trinchera perfecta que le permite esquivar las preguntas de la prensa. Este poderoso aparato de comunicaciones ha costado más de 26.000 millones de pesos. Esto ha incluido emplear a una agencia para vigilar y tener información sobre lo que la gente expresa en redes sociales. Quería conocer quiénes declaran públicamente y con énfasis su lealtad al sistema y quiénes no. Quiénes son positivos y quiénes negativos. Todo esto ha cimentado una agresiva estrategia que aumenta el riesgo de prácticas del propaganda sin precedentes en el país. Este martes 9 de febrero se celebra el Día del Periodista. Ojalá el gobierno de Iván Duque, que ha decidido ser negociadista frente a las amenazas contra la prensa, gire su mirada sobre los trapos rojos que la empresa periodística sacude con fuerza como consecuencia de la pandemia y entienda que el control democrático por parte de la sociedad a través del periodismo fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Listo, profe. Bueno, Oscar Iván, cuénteme en 2 minutos qué entendió de eso que leyó. De acuerdo, profe. Creo que el columnista Jonathan Bach en este artículo bastante interesante lo que trata de dejar claro es cómo los periodistas han sido, digamos, en cierta manera, coartados en la libre expresión desde antaño por manipulación también de los diferentes periodos de los diferentes presidentes, por decirlo de alguna manera, que han estado liderando el pueblo colombiano. Aquí se nota bastante un ahínco bastante ferviente en este columnista porque considero yo necesario que él aquí está haciendo un llamado de atención al gobierno en general para que nos siga poniendo cuidado a todos los que somos parte del gremio periodístico, para que nos dejen realmente producir noticias, para que nos dejen expresarnos de manera libre y
responsable para poder de esa manera tener a nuestros coterráneos, tenerlos bien informados. También hace, creo que, si no estoy mal, un duro comentario fuerte frente a lo que tiene que ver el gobierno en este momento, con todo lo que tiene que ver con la pandemia y en especial con el manejo que le ha venido dando a los mismos y que él se ha venido mostrando como protagonista a través de este programa Prevención y Acción que emite todos los días en un horario específico en todos los canales de nuestro país. Entonces considero que el autor, el columnista en este relato lo que trata de plasmar es ese inconformismo que se tiene frente a todos estos delitos también que han quedado impunes de nuestros hermanos comunicadores sociales. Hola, una pregunta. ¿Ese programa todavía lo están presentando? Lamentablemente, sí, señor. En fin, ¿alguno de ustedes lo ve? La verdad, yo trato de apagar el televisor cuando veo que sale ese programa o simplemente lo cambio de canal. Sí, claro. ¿Alguno de ustedes, a ver, los demás, ¿alguno de ustedes ve el programa del presidente? Recién inició la No, pandemia, señor. Yo maestro. no. No, Yo señor. lo veía, recién inició, pero ya después no mucha repetición de, bueno, lo que todos ya conocemos sobre las cifras y no es una información real. Entonces me gustó mucho el artículo que leyó mi Ojo. compañero. ¿Usted cree que no es información real? No toda. Pienso que, para resumirlo, en el mundo mueren más personas por el tabaquismo que por el coronavirus, por ejemplo. Entonces, pienso que utilizan eso. Y lo que dice eso, José, no interrumpa, por favor. Sergio, siga. y lo que dice el artículo es bastante válido. Me parece que quien lo escribió de verdad se tomó el tiempo, porque pues de pronto muchos lo pensamos, pero no lo plasmamos así en escrito, ¿no? Es cierto que eso, el hecho de que él conserve un programa, pues es como para esquivar literalmente las preguntas de los periodistas, o sea, porque él va a tener como esa excusa de que ahí ya hay información y no sobre casos reales que hay aquí. Por ejemplo, que la vacuna, ninguna vacuna es completamente efectiva. Algunas tienen sí participación de, por decirlo de esa forma, en nuestro organismo mediante modificaciones genéticas, etcétera. Y de una que es en España que están haciendo, no recuerdo cómo se llama la empresa, Antefesa, algo así. Esa sí es vacuna de verdad. Las otras no son en sí vacunas. ¿Cómo, Sergio? ¿Se le cortó? No, decía que, maestro, ya digamos que hay una en España que sí es vacuna en concepto. Las demás no son vacunas. Sí, digamos que he leído, consultado que sí pueden, por ejemplo, en ese caso, ayudar a disminuir los contagios, pero no se puede garantizar de que a la postre no se vaya de nuevo a contagiar, ¿sí? Mientras que hay una que es en España, increíblemente, enÑa, ¿no? ¿Se entiende el chiste? Pero Allá, España sí es es un vacuna en país concepto. desarrollado. No, claro, claro, yo no me refiero, en el chiste me refiero es porque pues ellos, ustedes saben que ahorita ya está, bueno, para no hablar de helados, está muy surdorizada, entre comillas. Y ahorita pues con lo que está sucediendo políticamente allá, a eso me refiero. No que ellos no Ok. sean un país desarrollado, no, claro. Sí, maestro, entonces en el concepto en sí de vacuna me refiero a que, por ejemplo, para otras enfermedades específicamente, sí se combate en sí el virus. Acá en esta no. Bueno, es un poco más complejo de explicar porque pues Claro. yo tampoco soy médico, pero acá es como que encierra el virus y trae unas consecuencias que pueden haber consecuencias de modificación genética si por ejemplo yo me vacuno hoy y tengo hijos mañana. Eso es lo que no le dicen a la sociedad. Ahora pues
no creo que muchos de mis compañeros sigan pensando que somos conspiranoicos, es una realidad. Bueno, eso de todas maneras hay que mirar las informaciones. Yo le digo que me estoy enterando hasta ahora de lo que usted me está diciendo. No lo he visto en medios de comunicación y eso, y le digo que yo soy de los que me consumo toda la prensa que puedo desde las 5 de la mañana que me despierto, ¿vale? Entonces, pues Sí, no he visto eso, señor. pero bueno, lo que digo, lo que yo les digo es, a lo que yo voy es, a mí personalmente, yo soy una de las personas que prefiero escuchar radio que ver televisión. Creo que me entretiene, a mí, personalmente, a mí me entretiene más la radio que la televisión. Eso por un lado. Por otro lado, si yo voy a ver televisión colombiana, pues prefiero no ver nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la TDT y toda esta cuestión, pues yo no me animé a hacerle fuerza a ese tema de la TDT, ni a ponerlo en mi casa, ni nada de esas cosas, ni a conseguir la antena, ni nada, porque pues para la calidad de televisión que nosotros tenemos en nuestro país, pues prefiero realmente pagar una televisión por cable. Lo prefiero. Y resulta que la televisión estará migrando próximamente al tema de las aplicaciones y a estas plataformas como Disney Plus, como Hulu, como Amazon Prime, como Netflix, como, bueno, todas estas aplicaciones. Lo propio está pasando con la radio, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y digo, si a mí me van a poner un programa como el del presidente de la República en la televisión colombiana, yo prefiero ver fútbol o prefiero ver algún canal de cable, ¿ya? Y vuelvo y digo, y si esa es la calidad, si de por sí la calidad de la televisión colombiana no es buena, hablo de los canales privados, porque por ejemplo Señal Colombia es un gran canal, y uno lo debería consumir más ese canal, por la oferta de producción de televisión que tiene Señal Colombia, no Señal Institucional, que es a duras penas el canal del Congreso y algunos programas de las instituciones gubernamentales. Pero Señal Colombia es un gran canal y aún así casi nadie lo consume. Desde tiempos inmemoriales, Cadena 3 y todo lo que ha derivado de hasta Señal Colombia, nadie ha consumido ese canal aquí en Colombia, aquí en este país. Y la gente prefiere pagar una televisión por cable. Yo lo haría, yo lo hago. De hecho, lo estoy haciendo en este momento. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, pues, vuelvo y digo, en el tema de lo del presidente, a mí me parece una absoluta y total pérdida de tiempo ver un programa como el del presidente de la República. Además, para ver un montón de gente diciéndole, ay, presidente, usted es lo mejor, usted es lo máximo, presidente, hoy sí, el comité de aplausos y el Kiss My Ass Club del presidente de la República, pues, no, yo prefiero ver otra cosa realmente. O sea, estoy muy de acuerdo con la columna que leyó Oscar Iván. Bueno, volviendo al tema, Oscar Iván, en cuanto a su lectura, mucho cuidado, concentración, mi hermano, concentración. Quisiera creer que es de pronto por el ambiente que tiene alrededor. Sí, profe, Quisiera la verdad creer que es eso. no me encuentro en la casa porque yo iba a viajar hoy para Bogotá, Ujú. pero bueno, me resultó un problema y estoy quedándome en casa de unos familiares y hay niños y hay perros y entonces Correcto. tenían un alboroto. Exactamente, bueno, no importa. De todas maneras, por ejemplo, cuando nosotros estemos haciendo locución de radio afuera, en el sitio, pues vamos a tener ese tipo de distracciones, entonces es buen ejercicio también, ¿vale? De acuerdo. Es buen ejercicio, no solamente el hecho de estar metido en un estudio de radio, solitos, sin ruidos que nos molesten ni nada por el estilo, eso también es un buen ejercicio porque nos permite fortalecer la concentración, acostumbrarnos a concentrarnos de la mejor manera. Así que tómelo como un ejercicio también.
no se deje impactar por lo que está alrededor, ¿cierto, Oscar Iván? Porque pues ya vimos y notamos que hubo muchas pausas, muchas desconcentraciones, se cayó bastante y se me hizo muy raro porque usted en la lectura no comete tanto ese tipo de fallas. Entonces, acostúmbrese a que si el ambiente afuera está hostil, es decir, hay mucho ruido, hay gente que lo coge, que sí, el perro, que el gato, que no sé qué, que sí sé más, cójalo como un ejercicio para fortalecer, para agrandar esa posibilidad de concentrarse mejor en la lectura. ¿Vale? De acuerdo, listo, profe. Listo. Muchachos, ustedes tienen que aprender en este cuento de la radio. En este cuento de la radio tienen que aprender que todo lo que va en contra de ustedes tienen que volverlo a favor. Todo lo que posiblemente va en contra de ustedes tienen que volverlo a favor. Porque nosotros en radio tenemos la capacidad de que si ocurre alguna falla, de que si se va el corresponsal, de que si se trancó el CD, o bueno, el CD no, CD es una cosa muy vieja, de que si la canción en el computador se paró, que si se fue la luz y yo estaba en plena locución y entonces se me dañó, tengo que darle alguna solución, tengo que improvisar de alguna manera, ¿vale? Asimismo, tengo que responder ante ambientes supremamente hostiles y les va a tocar, se los aseguro, en su carrera les va a tocar algún cuidado y tenemos que estar 100% concentrados. Ustedes lo han visto, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esos reporteros en televisión que se les para, sobre todo los de fútbol, que se les para todo ese montón de gente y empiezan a gritar y a alentar por el equipo, ¿sí? A algunas mujeres en algunas reporterías les cogen la cola y les toca ahí paraditas derechitas a dar su reporte. Entonces, yo que se los digo. Bueno, muchachos, nos quedan 7 minutos, alcanzo a escuchar uno, no sé si alcance a escuchar 2 ejercicios. ¿Quién quiere hacer su ejercicio de boletín informativo? Voy yo, profe. Yo, profe. Bueno, ¿quién de los dos? ¿Nelson o Juan? El que usted quiera. El que yo quiera. Como quiera, profe. Bueno, entonces, Lisette. Hola, profe. ¿Estás lista? Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí. No te lo esperabas, ¿verdad? No. Ok. Bueno, entre Nelson y Juan. Nelson. Listo. De una. Vamos con Nelson, luego va Juan y luego va Lisette. Ok, listo, profe. Ya apago el micrófono. Dame un segundo. Vale. ¿Lista, Lisette? ¿Listo, Nelson? Listo, profe. Ok. Entramos en 3, 2, 1. Buenas noches, siendo las 8 de la noche, iniciamos nuestro boletín informativo Mundo Noticias. Quien nos acompaña, Nelson Amaya. Estos son nuestros titulares. Mujer atacada con ácido rompe su silencio. Deuda externa de Colombia llegó a 147.822 millones de dólares. El Senado se alista para dar inicio al juicio político contra Donald Trump. Cuadrado y Juventus avanzaron a la final de la Copa de Italia. En desarrollo. Derly Lucía Tamayo fue atacada con ácido por otras 2 mujeres el pasado 13 de noviembre en la localidad de Antonio Nariño de Bogotá. El pasado lunes, casi 3 meses después de los hechos, la joven víctima publicó un mensaje a través de su cuenta de personal de Facebook para documentar cómo ha sido su proceso de recuperación. No es la primera vez que la joven publica los avances de su recuperación, pues el pasado 6 de febrero también comunicó a través de su cuenta cómo ha vivido el proceso de la mano de amigos y familiares. La joven también contó que ha sido acompañada por especialistas que la acompañan en su recuperación física y mental. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Néstor Enrique Montoya, un profesor de inglés que presuntamente abusó sexualmente de algunos de sus estudiantes menores de edad en Soacha, Cundinamarca. El primer caso que se le atribuye fue en 2017. Un niño de 13 años supuestamente fue al lugar de residencia del docente y allí habría sido inducido a tomar bebidas alcohólicas y a consumir drogas para ser obligado a ejercer actividad de tipo sexual.
Entre 2018 y 2019 se presentó otro hecho que es materia de investigación. Al profesor se le dio dinero y ropa a uno de sus estudiantes para que accediera a sus propósitos sexuales. En noticias nacionales, la deuda externa pública y privada de Colombia sumó 147.822 millones de dólares el pasado noviembre pasado, cifra que según el Banco de la República representa un aumento del 7.1% frente a la registrada en el mismo mes de 2019, cuando fue de 138.030 millones de dólares. Según el emisor, las cifras corresponden a la estimación del PIB en dólares corrientes con base en la información del DANE sobre el PIB en pesos. La del sector público sumió a noviembre 82.994 millones de pesos, según el Banco de la República. En otras noticias nacionales, el ministro de Justicia pidió información a la isla de Cuba sobre estos procesos de los líderes del ELN, que el gobierno colombiano formalizó desde el 2019. El Comando Central de la Guerrilla es requerido por diferentes autoridades judiciales por delitos como secuestro, rebelión, entre otros. El ministro de Justicia anunció que envió una reiteración a la República de Cuba para consultar en cómo van los procesos de extradición contra el Comando Central de la Guerrilla del ELN desde 2019, luego del atentado a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá. Pasando a noticias internacionales, el presidente Maduro afirmó que la próxima semana estarán llegando miles de vacunas a Venezuela, siendo el personal médico los primeros en inocularse, seguido por el personal sanitario y sectores más vulnerables, además de tener una planificación masiva de vacunación para la segunda fase. Además de las 10 millones de dosis acordadas con Rusia, Venezuela tiene reservadas hasta 2.4 millones de dosis de vacunas por medio del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que debían ser canceladas este mismo martes. Cabe aclarar que aún no está claro dónde saldrán los fondos para costear estas vacunas. Por otra parte, en noticias internacionales, el Senado norteamericano, a mediados del mes pasado, conjunto a la Cámara de Representantes, aprobó un artículo con fines de destitución por incitar a la violenta turba que se tomó el Congreso el pasado 6 de enero, dejando un trágico día en el que murieron 5 personas y se puso en jaque la democracia estadounidense. El equipo de abogados contado por Donald Trump, presentó un documento de 70 páginas en el que catalogan el juicio como teatro político sin fundamentos orquestados por los demócratas para castigar al expresidente. Pasando a noticias deportivas, la Juventus empató sin goles este martes con el Inter de Milán y se clasificó así a la final de la Copa de Italia gracias a la victoria 2-1 en el juego de ida. El equipo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que estuvo en la cancha 82 minutos, tuvo que defender a lo último ante la remitida del club milanista. Los dirigidos por Andrea Pirlo ya ganaron la Supercopa de Italia, sellaron el tiquete para la 20ª final copera de su historia y ahora espera el vencedor entre el Napoli y el Atalanta, luego que jugarán este miércoles los colombianos David Ospina contra Duván Zapata y Luis Muriel. Por otra parte, en noticias deportivas, el presidente Iván Duque descarta la presencia de público contra el partido de Brasil, que se jugará este 26 de marzo a las 5 de la tarde, hora colombiana, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Sobre la Copa América, el jefe de Estado señaló que va avanzando bien y que no ha habido ningún interés de la Conmebol en posponerla. Por tanto, la idea es continuar con el cronograma, cumpliendo así los protocolos de bioseguridad para las delegaciones, equipos y jugadores. Siendo así, me despido de ustedes, que tengan muy buena noche. Ok, Nelson. Bueno, cortamos aquí y regresamos en un minuto. Ok.